Bukele ha participado hace poquitas horas nada más en el CIPAC. ¿Qué es el CIPAC? Básicamente es la convención conservadora más importante del mundo. En este CIPAC, en esta edición del CIPAC, inicia formalmente nada menos que la candidatura presidencial del señor Donald Trump, que va a intervenir el día sábado, ¿bien? O sea, mañana. Esto lo estamos grabando en vivo el día viernes. Bueno, mañana interviene Donald Trump. Y Milei va a intervenir también muy pronto. No tengo claro si es hoy o mañana. Javier Milei. Trump hablará a las 14 horas. Milei a las 17 horas de Argentina. Estoy pasando de Argentina. Vamos a ver si podemos hacer una transmisión en vivo. Sería genial si podemos hacer una transmisión en vivo. Pero hace muy poquitas horas habló el presidente probablemente más popular del mundo, que acaba de ser reelegido con arriba del 85% de los votos de su pueblo, o sea, Nayib Bukele. No he visto su intervención. A propósito, a mí me gusta reaccionar en vivo con ustedes de la forma más espontánea y más natural, que surge únicamente cuando uno lo ve por primera vez. Esta es una metodología que hemos estado utilizando ya varias veces en el canal, por lo tanto, la intención es hacerlo ahora mismo. Vamos a empezar por el recibimiento al presidente Bukele de los empleados del CIPAC. Cuando llegó al CIPAC en Washington, así fue recibido Bukele. A ver, veamos todo esto juntos. Todos estos links me los ha pasado mi productor. Y yo lo estoy recién descubriendo ahora. Así lo recibían a Bukele en la conferencia del CIPAC, los empleados, miren esto. Primera vez que Bukele participa en el CIPAC y esto implica toda una definición político-ideológica. Había mucha gente que dudaba sobre las convicciones político-ideológicas de Nayib Bukele, sosteniendo que en verdad se trataba de un político socialista, que era en verdad un político progresista, que nosotros cometíamos un gravísimo error en considerarlo en alguna medida parte de lo que llamamos actualmente la nueva derecha, y si bien es cierto que podían haber dudas razonables al principio, cada vez empezó a hacerse más patente que Bukele sentía enormes simpatías con aquellos políticos que se encolumnaban en lo que hoy llamamos nueva derecha, por ejemplo, el propio Trump, por ejemplo, el propio Milei, y por ejemplo, el señor Bukele empezaba a sentir mayúscula aversión para con otros políticos, incluso presidentes del llamado socialismo del siglo XXI, por ejemplo, Gustavo Petro. Con lo cual cada vez era más claro que Bukele se iba convirtiendo en una figura de la nueva derecha en América. Y así es recibido nada menos que en el CIPAC, o sea, la convención conservadora más importante del mundo. La primera vez que Bukele participa en el CIPAC, y esto implica, insisto, toda una definición político-ideológica que ya no deja más márgenes de dudas al respecto. Vamos a ver algunas de las definiciones que dio Bukele en su discurso, donde se posicionó claramente en contra del globalismo. Vamos a ver qué dijo aquí.
Gracias por la amable invitación para tenerme aquí en CPAC. Es realmente un honor estar aquí solo unos días después de nuestras elecciones presidenciales. Habla en inglés él, claro. Que por cierto, pulverizamos a la oposición. Dicen que el globalismo viene a morir en el CPAC. Estoy aquí para decirte que en El Salvador ya está muerto. Sí. Pero si quieres que el globalismo muera aquí también, debes estar dispuesto a pelear sin disculpas contra todo y todos los que defienden. Lucha por tus libertades, lucha por tus derechos. El próximo presidente de los Estados Unidos no solo debe ganar las elecciones, él debe también tener la visión, la voluntad y el coraje de hacer lo que sea necesario. Y sobre todo, debe ser capaz de identificar las fuerzas subyacentes que conspiran en su contra y contra él. Estas fuerzas oscuras ya se están apoderando de tu país. Puede que aún no lo veas, pero ya está sucediendo. A ver, esto es una definición increíble. De verdad, es la primera vez que estoy viendo este video. Esto es una definición categórica contra lo que llamamos globalismo. ¿Qué es el globalismo? Es la transferencia progresiva de soberanía del Estado-nación hacia entidades supranacionales no estatales. ¿En qué medida no estatales? En la medida en que no tienen elementos estatales necesarios, como por ejemplo un territorio bien delimitado, como por ejemplo un pueblo sobre el cual ejercer esa soberanía, sino que estas entidades supranacionales no estatales están compuestas por una élite global que formula agendas, que formula y apoya ideologías y que las empieza a volver coercitivamente obligatorias a través de distintos tipos de manipulación en diversos estados-nación. Estas agendas bajan a través de organismos de Naciones Unidas, bajan a través de organismos de derechos humanos, tal como así los llaman, y es lamentablemente un eufemismo hoy en día, bajan a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, bajan a través de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, bajan a través de UNESCO, bajan a través del Banco Mundial, bajan a través de una pluralidad de ONGs, así llamadas ONGs, que están presentes en los distintos foros globales, inyectando sus propias visiones del mundo con el objetivo de que esas visiones del mundo sean después desparramadas en el concierto de las naciones. Eso es lo que llamamos globalismo, una pérdida progresiva de la soberanía de los Estados-nación en beneficio de élites globales que se apalancan a través de organismos internacionales de naturaleza no estatal, evidentemente, porque la naturaleza del Estado, moderno al menos, es una naturaleza nacional. Bien, entonces, primero, ¿qué brinda acá Bukele? Un acta de defunción. La defunción del globalismo no es esta conferencia del CPAC. Antes fue El Salvador. ¿Dónde murió el globalismo? En El Salvador. ¿Por qué? Porque le mostramos a esos poderes globales que sin sus recetas somos capaces de ganar una elección con arriba del 85% de los votos. O sea, sin sus ideologías, sin sus políticas, sin su burocracia internacional, sin sus presiones, sin sus lobistas, sin su concierto de medios hegemónicos, somos capaces de ser tremendamente populares para nuestro pueblo. Y lo que nos interesa es nuestro pueblo, porque somos patriotas, no las ideologías que mantienen los burócratas del sistema global. Por eso, ¿dónde murió el globalismo? No aquí en el CPAC, dice Bukele. Murió primero que todo en El Salvador. Y yo lo maté. Eso está diciendo Bukele, es impresionante.
De verdad, no lo había visto antes. Estoy emocionado, me estoy poniendo colorado, me estoy poniendo rojo de lo que esto me genera. Impresionante. Además, define a continuación, vamos a decir así, se define políticamente en torno al acontecimiento político venidero más importante del año 2024. Me estoy refiriendo a las elecciones norteamericanas. Estamos todos esperando el encontronazo electoral entre Donald Trump y ¿cómo llamarlo a Joe Biden sin que YouTube me meta una patada en el trasero? El senil, ¿me dejan decirlo así? El senil Joe Biden. Estamos todos esperando esa confrontación político-electoral. Y cuando un estado como El Salvador tiene que definirse políticamente en torno a un acontecimiento tan importante, es esperable que no sea tan obvio quien está ejerciendo esa definición. O sea, es esperable que diplomáticamente se exima de la necesidad de definirse. Era esperable que Bukele, si fuese un presidente común y corriente, cosa que evidentemente no es, y lo digo en el buen sentido, afortunadamente no es un político común y corriente, Bukele se la juega. Y si un político común y corriente hubiese tratado de jugarla de neutral, porque quiere mantener la simpatía de los Estados Unidos, gane quien gane en el mes de noviembre, pues Bukele dice una serie de definiciones políticas donde es obvio que se está jugando por Donald Trump. Y le adelanta, se va a tener que enfrentar a un estado profundo, Deep State, a una serie de fuerzas ocultas, le dice Bukele concretamente, una serie de fuerzas ocultas. ¿Quién pelea contra las fuerzas ocultas? Bueno, Donald Trump. En el discurso político de Trump abundan las referencias al Deep State como el enemigo privilegiado de MAGA, de Make America Great Again. Habría un estado profundo en Estados Unidos que estaría socavando los fundamentos del pueblo norteamericano y que estaría dominando y vendiendo el país hacia élites globales. Por lo tanto, cuando Bukele dice quien gane las elecciones va a tener que combatir a ese estado profundo, lo que está diciendo es espero que gane Donald Trump. Y esto, más claro, échenle agua. Vamos a ver otra definición que aquí me la han titulado relativa a Soros. Parece que ha dicho algo sobre Soros. A ver qué dijo sobre Soros. Ya me imagino. Vamos a ver. Hicimos lo impensable para limpiar nuestra sociedad. Arrestamos a los terroristas, pero tenemos que eliminar a los jueces corruptos, abogados y fiscales corruptos. Hay salvadoreños ahí, miren. Estos jueces corruptos juzgaban y los fiscales estaban establecidos con las pandillas, los miembros de las pandillas. Y no fueron solo pandillas. El sistema corrupto funciona paralelo con la llamada comunidad internacional, las ONGs, por supuesto, y las noticias falsas, al igual que sucede aquí en Estados Unidos. Burócratas no elegidos están tratando de establecer políticas públicas. ¿Quién los eligió? No tienen un mandato democrático. Si quiere sentarse en la mesa, debería de postularse para el cargo. Deja que la gente vote. No será una buena elección para ellos. Si las elecciones son libres y justas, quiero decir, ¿quién eligió a Soros para dictar políticas públicas y leyes? ¿Por qué se siente con derecho a imponer su agenda? Soros y sus compinches se han golpeado contra una pared de ladrillos en El Salvador. Gloria a Dios. Los salvadoreños ahora son inmunes a su influencia. Allí ya nadie cree sus mentiras.
A ver, esto es impresionante. Vamos a explicar esto en dos partes, porque acá hay dos partes claramente identificables. En primer lugar, lo que está diciendo Bukele es que el crimen organizado no existe allí donde no encuentra complicidad de gente que trabaja en el Estado. Allí donde el crimen organizado no penetra el Estado, no tiene posibilidades de sobrevivir. El Estado nunca deja de ser el monopolio de la fuerza legítima. Por lo tanto, allí donde no monopoliza la fuerza legítima, pues se convierte en un Estado fallido. El crimen organizado solo puede convivir con el Estado cuando gente que tiene mucho poder dentro del Estado se transforma en socia, esa gente se vuelve socia de los criminales organizados. O sea, pasemos en limpio. Si en tu país hay crimen organizado desde hace muchos años y ves que no solamente continúa existiendo, sino que cada vez es más fuerte, es muy probable que reciba la asistencia por debajo de la mesa de los políticos que son escogidos para combatir a los criminales organizados. Por lo tanto, ¿qué dice Bukele? Nosotros limpiamos el Estado. ¿De qué lo limpiamos? De esos virus que estaban aliados con la banda de criminales que asolaba al pueblo salvadoreño. Y eso es lo que no nos perdonan, porque ese mismo crimen organizado estaba también apoyado internacionalmente. Recibía al menos la simpatía de las ONGs de los derechos humanos, recibía la simpatía de los medios internacionales de comunicación, los más importantes del mundo, recibía la simpatía de determinados organismos internacionales. Entonces, ese crimen organizado no estaba compuesto solo por los pandilleros. Ese crimen organizado estaba compuesto por pandilleros, políticos, jueces, fiscales, periodistas, militantes sociales, embanderados en los derechos humanos, comunicólogos, dueños de ONGs, burócratas, etcétera, etcétera, etcétera. Así solamente puede el crimen organizado no solo pervivir en el tiempo, sino agigantarse y asolar a todo un pueblo como el salvadoreño. Y a eso es a lo que Bukele le puso fin. Segunda parte de esta intervención. Los globalistas son caracterizados como fundamentalmente antidemocráticos. Fíjense la referencia de, si quieren gobernar, vayan a elecciones. A ustedes nadie los eligió. Y utiliza la figura o el personaje más conocido por todos del globalismo encarnado en una persona, y ese nombre es el de George Soros. George Soros es dueño de la Open Society Foundations. Open Society Foundations es una fundación que se dedica a promover la agenda globalista en todo el mundo. Y para eso el señor Soros le ha inyectado hasta el día de la fecha más de 18 billones de dólares. No millones, billones. O sea, más de 18.000 millones de dólares. 18 billones, tal como esa palabra se le entiende en inglés. O sea, 18.000 millones de dólares para comprar medios de comunicación, para comprar políticos, para comprar jueces, para comprar académicos, para comprar universidades, para comprar currículas, para comprar organismos internacionales, para comprar agendas, en una palabra. Por eso Bukele dice, ¿quién lo ha escogido? El señor Soros. ¿En qué? ¿En dónde reside su derecho a imponer su agenda? El único derecho de Soros a imponer su agenda está en su dinero, al parecer, porque Soros vuelca todo su dinero a que esa agenda se extienda por el mundo. Pero en un sistema democrático se supone que todos valen uno y que el señor Soros, en primer lugar, al no ser ciudadano salvadoreño, pues no tiene nada que hacer con El Salvador. Al no ser ciudadano argentino, no tiene nada que hacer en Argentina. Al no ser ciudadano, no sé, brasilero, no tiene nada que hacer en el Brasil y sin embargo lo hace. Pero el señor Soros ni siquiera en su país de origen se lo ha escogido para nada. Ni en su país de origen se lo ha escogido para nada y el señor Soros, sin embargo, se dedica a imponer agendas antidemocráticas en todo el mundo. Con lo cual, el ejemplo de Soros es pertinente, pero es solamente la punta de un iceberg. Es la forma que encuentra Bukele para personificar
el globalismo que está denunciando. Vamos a ver otro fragmento. A ver, tengo varios fragmentos. Vamos a ver otro fragmento. Insisto, los estoy viendo todos por primera vez con ustedes. Vamos a ver este fragmento. La gente de El Salvador se ha despertado y tú también puedes. Las élites mundiales odian nuestro éxito y temen el tuyo. El libre albedrío del pueblo para elegir sus líderes es algo que desprecian, porque no pueden controlar eso. Has experimentado esto de primera mano aquí en los Estados Unidos. Las élites globales controlan los medios de comunicación, financian campañas, fiscales de distrito por mencionar algunos. Abusan de sus poderes. Persiguen a los opositores políticos. En El Salvador no utilizamos nuestro sistema judicial para perseguir a nuestros opositores políticos. Una práctica que puede sonarte familiar, pero no, eso no lo hacemos ahí. Entonces, ¿quién es el dictador? Bueno, esto es otra definición política rotunda, rotunda. Si estamos hablando que hoy gobierna el señor Biden y que se está haciendo hasta lo imposible para proscribir la candidatura del señor Donald Trump, que se lo quiere meter preso, que se lo persigue judicialmente, que se lo persigue mediáticamente, que se lo persigue en consecuencia políticamente, y Bukele está diciendo eso es lo que hacen en Estados Unidos, pero eso es lo que no hicimos nosotros en El Salvador, pues entonces se está definiendo claramente a favor de Trump. Claramente. Insisto, esto es una definición política muy osada porque estamos hablando de un jefe de Estado. Un jefe de Estado muy poco común. No es un jefe de Estado común y corriente. Es un jefe de Estado atípico. Quiero recordarles que Cambly está patrocinando el video de hoy. Si deseas aprender o mejorar tu inglés, desbloquea finalmente tu crecimiento profesional dominando el inglés con Cambly. Recuerda que cualquier idioma se aprende hablando. Ingresa a Cambly y conecta en vivo a cualquier hora con tutores nativos y futuros bilingües como tú de todo el mundo. Accede a la promoción exclusiva ubicada en la descripción de este video y reclama, escuchen esto, 50% de descuento con mi código que ya está aplicado en el link que les dejé en la descripción de este video. Costo de clase por solo $2. Nunca había sido más fácil aprender a hablar inglés que con Cambly. Así que gracias a Cambly por sponsorear esta transmisión en vivo. Y ya saben, si quieren aprender o mejorar inglés, apuesten por Cambly, que tiene tutores con todos los acentos, para todos los niveles, con todos los propósitos que puede tener una persona de querer aprender inglés. En la descripción está el link con el descuento ya aplicado del 50%. Seguimos entonces con Bukele. Sigamos con Bukele, que hay más. Se definió por Trump, número 1. Repasemos. Se definió claramente por Trump. Acusó al gobierno de Biden de ser globalista. Eso es lo que acabamos de ver. Indirectamente, pero lo acaba de hacer. Acusó al globalismo como el principal enemigo de nuestros pueblos. Habló de élites globales que están manejando medios de comunicación, estructuras burocráticas, estructuras tecnológicas, que están controlando el discurso, que están controlando políticos, que están comprando políticos. Y sintetizó esto con la figura de un personaje, George Soros. Vamos a escuchar a continuación otra definición en torno a la policía, la mancillada policía que en todos nuestros países nos quieren hacer creer que son nuestros enemigos. En todos nuestros países quieren hacernos creer que la policía es nuestro enemigo. Mire lo que dice de la policía Bukele. Vamos a ver. Las instituciones fueron creadas para servir a la gente y no al revés. En algún lugar del camino,
Esas personas olvidaron su propósito fundamental, que es más importante que la propia institución. Cuando se creó el sistema judicial, fue creado a partir de lo necesario para llevar justicia. Pero ahora parece supervivencia en control de los jueces, de los AGs, entre otros, son primordiales. La necesidad de hacer justicia es simplemente un poco más que un pensamiento posterior. Otro ejemplo, la policía fue creada para traer la ley y el orden. Dejen imponer ley y orden entonces, pero algunos de ellos incluso temen hacer su trabajo por miedo a las consecuencias por hacerlo. Deberían tener coraje para cumplir sus roles fundacionales, sin miedo a las repercusiones que los distraigan, que los distraen de sus misiones. ¿Qué reivindicación? Si la policía fue creada para traer la ley y el orden, que traigan la ley y el orden. Si el sistema judicial fue creado para llevar justicia, que traigan justicia. Déjalos proteger su propósito a toda costa. Bueno, muy interesante porque es una reivindicación de aquella institución que nos la han vendido como la más antipática de todas. La destrucción cultural de nuestros pueblos pasa, entre otras cosas, por la destrucción moral de nuestras policías, que son aquellas que tienen un propósito muy claro, muy definido, mantener el orden. Pero como el propósito de los globalistas es desordenar, o sea, crear el caos, porque sobre el caos ellos pueden reinar, pues entonces la policía es uno de sus principales enemigos. Y lo que quieren es manejar moralmente a la policía para, de alguna forma, inactivarla. Para que la policía tenga miedo a hacer lo que tiene que hacer. O sea, poner presos a los delincuentes. Reprimir el delito. Fíjense hasta qué punto culturalmente nos han destruido, que recientemente yo celebré el hecho de que la policía en Argentina hubiera reprimido con balas de goma y con gases lacrimógenos a personas que estaban delinquiendo en el marco de una manifestación política. Personas que estaban arrojando piedras contra los policías. Personas que estaban rompiendo el espacio público. Personas que estaban atentando contra la propiedad privada de los vecinos. Personas que estaban incendiando elementos que son de todos, que están en los parques, que están en las calles, en las veredas. Y yo celebraba, está muy bien que la policía dispare con sus balas de goma, arroje su gas lacrimógeno, porque para eso está la policía. Y estamos hablando, insisto, de instrumentos de represión no mortíferos, no letales. Y se armó semejante escándalo, porque decían, ¿cómo puede ser que digas tamaña cosa? ¿Cómo puede ser que reivindiques a la policía? Pero es que la policía está para reprimir el delito. Eso es lo que está reivindicando a su vez aquí Bukele. Dejen a la policía hacer su trabajo o eliminemos a la policía, a ver cómo nos va. Porque todos esos progres que suelen vivir además en barrios cerrados, con la platita de papá y mamá, ¿no? Suelen ser personas que tienen una vida muy acomodada. Todos esos progres los dejás sin policía un día y se meten debajo de la cama. Y se meten debajo de la cama. ¿Qué va a hacer de sus iPhone 15 Pro Max? ¿Qué va a hacer de sus Apple Mac o de sus, ¿cómo se llaman? MacBooks. Eso. ¿Qué va a hacer de sus MacBooks? ¿Qué va a hacer de su tecnología? ¿Qué va a hacer de sus necesidades de ir a Starbucks a tomar su cafecito de Starbucks y le van a robar porque ya no hay policía? Vamos a ver cómo es la vida sin la policía. Dejemos a la policía hacer. No se metan con la policía. Y la gente de derecha, empecemos a reivindicar a la policía. Empecemos a reivindicarla. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Recién alguien decía en el chat, pero Bukele es de izquierda. No, si fuese de izquierda, entonces ¿cómo explicás que está en el CIPAC? ¿Cómo me explicás que está en el CIPAC Bukele atacando al principal financista de las agendas de la nueva izquierda, o sea, George Soros? Vamos, chicos. No seamos payasescos. No seamos payasescos. Vamos a ver otro fragmento sobre, acá tengo el título que parece ser que es sobre el financiamiento
A ver, sobre el financiamiento, ¿qué habrá dicho? Lo mismo va con la prensa. Déjalos ser libres. Una democracia necesita una prensa libre. Pero para disfrutar de esa membresía debes cumplir con su deber como reportero. Informe los hechos. No seas un títere de los que te financian o una organización financiada para la que trabajas. Tu libertad de expresión siempre estará protegida. Creemos en la libertad de expresión. Todos aquí creen en la libertad de expresión. Tu libertad de expresión siempre estará protegida, pero no te llames periodista si solo eres un activista. Claro. No lo hagas. No te llames independiente si dependes de la sociedad abierta, Open Society, la ONG de Soros. Esas instituciones sagradas se han alejado de la razón por la que fueron creadas. No deberían defender esas instituciones, porque el bien de ser instituciones en su lugar, deberíamos defender los principios que crearon esas instituciones en primer lugar. Esta lucha por ver eso. Esto está sucediendo en todas partes, no solo en El Salvador, no solo en Estados Unidos, está sucediendo en todas partes, pero incluso aquí en los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, incluso aquí está sucediendo. Estados Unidos debería de escuchar estas palabras no porque la moral de El Salvador deba ser replicada aquí, pero porque estos son ejemplos específicos, aplican a cualquier nación que haya perdido o esté perdiendo su camino. Bueno, otra referencia a Estados Unidos, al Estados Unidos de hoy, una clara referencia pro-MAGA. Esto está pasando en Estados Unidos hoy. Los medios de comunicación han sido comprados por estas élites globalistas. Acabamos de ver un azote a los medios hegemónicos de comunicación. Un azote probablemente sin precedentes. Un azote claro y directo. A ustedes los financian y ustedes no son periodistas, son activistas. Ustedes no informan hechos. Ustedes imponen ideologías. Las mismas ideologías que sus financistas les dicen que tienen que imponer, porque les pagan para eso. Ustedes son los principales promotores de fake news, en otras palabras. Esos que se hacen llamar periodistas neutros y que aparecen, ¿no?, con su saco, su corbata, en un enorme estudio televisivo, mirándote como si fuese una suerte de inquisidor moral, hablando desde el podio de la verdad y la bondad. Ellos transparentan hechos. Ellos te informan. Ellos comunican con objetividad. Mentira. Ellos imponen ideologías que son, curiosamente, las ideologías de la élite que los financian. Han quedado desmantelados por Bukele en el discurso o en el fragmento del discurso que acabamos de escuchar. Y vamos a ver la parte final. Vamos a ver el cierre. Vamos a ver el cierre que da, a ver qué dice en el cierre. El Salvador es el mismo. La decisión de la dirección de nuestra nación fue nuestra y sigue siendo nuestra. No toleramos que nos digan qué hacer. Al hacerlo, hicimos lo impensable. Contra toda adversidad, transformamos un país más peligroso del mundo al más seguro del hemisferio occidental. Lo hicimos desafiando a las élites globales. Les dijimos no más. Y ese es mi mensaje para ti. Pelea porque al final vale la pena. Ha sido para nosotros y así obtendrás tu país de regreso.
Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos. Que Dios bendiga a El Salvador y el futuro de nuestras dos naciones. Muchas gracias. Otra definición política. Y así tendrás tu país de regreso. O sea, Estados Unidos hoy está secuestrado entonces por una élite globalista. A ver, estas cosas hay que saber interpretarlas. Como te decía, aquí hay una clara definición pro-Trump. Y los jefes de Estado tratan de no hacer definiciones en el marco de elecciones de los Estados Unidos porque quieren, gane quien gane, continuar con relaciones diplomáticas buenas con los Estados Unidos. Pero aquí Bukele claramente está diciendo, así recuperarás tu país, que lo has perdido. Y suena bastante a Make America Great Again, hacer grande de nuevo a los Estados Unidos de América. Suena bastante al eslogan de Trump. Y aquí hay, en el cierre, una definición muy clara. Nosotros pudimos lo que parecía imposible. O sea, tornar en muy poquitos años, en solo una gestión de gobierno, el país más inseguro del mundo en el país más seguro del hemisferio. Entonces, ustedes pueden recuperar a los Estados Unidos también. Si nosotros pudimos, ¿por qué ustedes no? Y esto se debe extrapolar a todas partes. Podemos pensarlo en términos de México, podemos pensarlo en términos de Perú, podemos pensarlo en términos de Chile, podemos pensarlo en términos de Colombia. En Argentina lo hicimos. En El Salvador se hizo. En Estados Unidos está por hacerse. Y Bukele se ha definido de una manera muy clara, a favor de Donald Trump. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.